Señor. Tú moriste en aquella cruz, Jesús, y lo hiciste, Señor, por todas las generaciones, Señor, que habrían de venir hasta el fin, Señor. Y hoy clamamos por estas generaciones, Padre, para que sean, Señor, alumbradas con esa luz tuya, Señor Jesús, para que sean ministradas con el poder de tu Espíritu Santo, Dios, y sus corazones, Padre, puedan ser abiertos, Dios, para que ellos puedan, Señor, recibir este mensaje glorioso que trajiste a esta tierra, Dios, de generación en generación, para salvación de nuestra alma, Padre. Hoy clamamos, Señor, un derramamiento de tu Espíritu Santo, Señor, sobre las naciones de la tierra, Dios del cielo, sobre todos aquellos, Señor mío, que no, Señor, tienen esta verdad, Señor mío. Tu palabra dice, Señor mío, si el justo con dificultad se salva, ¿cuánto se dónde quedará el pecador y el impío, Señor? Hoy rogamos por tu iglesia, Padre, pero también rogamos por aquellos, Señor mío, que andan en camino perverso, en camino, Señor, de oscuridad, en camino, Señor amado, de perdición, Padre. Hoy clamamos misericordia sobre ellos, Padre. Hoy clamamos que tu salvación les alcance, Padre mío. Señor, que se abran, Señor, puertas, Señor, para predicar esta verdad, Señor, en todo lugar de la tierra, Señor. Hoy pedimos, Señor amado, que tu palabra, Señor, retome, Señor mío, Padre, esos lugares, Señor, donde usted dejaron de predicar, Señor. Que esos lugares se vuelvan a levantar, Padre mío, con el poder de tu Espíritu, Señor. Pedimos, Señor, que la tierra sea inundada de la gloria tuya, Señor, de esta verdad gloriosa, porque no hay otra verdad más grande, Dios. Padre, en la cual, Señor, el ser humano, Señor, puede, Señor, de los cielos poder tener una eternidad, poder tener felicidad, Señor. Padre Santo, sabemos que esta tierra, Señor amado, hay sabiduría humana, Señor. Sabiduría, Señor, que enloquece, que entontece, Señor, el corazón. Pero la sabiduría que viene de ti, Señor, es pura, es santa, es amable, es una sabiduría buena, oh Dios del cielo. Y hoy pedimos que se abran las puertas, Señor, para predicar esta sabiduría, Señor, esta palabra de verdad, Señor, en medio de las naciones, Dios. Que los pueblos, Señor, pueblos y familias, Señor, enteros, Dios, vengan a tus pies para ser salvos, Dios. Trae ese avivamiento, Dios. Trae ese avivamiento. Levanta tu iglesia, Dios. Levanta tus ministros, los pastores, Señor. Levanta los evangelistas, Señor. Los misioneros, Señor. Padre, con una doble unción del poder de tu Espíritu Santo, con la fuerza que solo tú puedes dar, Señor, para que esta palabra, Dios, pueda ser predicada, Dios. Levanta, Señor, cada siervo tuyo, cada pastor, Señor amado, cada apóstol, Dios mío, cada maestro, Señor. Levanta, Señor, una vez más a tu pueblo, Señor de los cielos, para que haya denuedo, Señor, en predicar tu palabra, para que haya sazón, Señor, en este tiempo, Dios de la gloria, Padre mío, para que muchos puedan, Señor mío, ser sumergidos, Dios, en esta salvación, Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Envuelve nuestra casa, Dios, envuelve nuestra familia, nuestros hijos, Señor, en esta salvación, Dios. Ayuda, Señor mío, Padre, para que haya un limpio entendimiento, Dios, en medio de nuestra familia, Señor, porque no en vano, Señor, predicamos en medio de ellos, Señor. Sabemos que tu palabra redarguye hasta lo más profundo del corazón, Señor. Solo ayúdanos, Señor, a declararla, Señor, a confesarla, a predicarla, Señor, a llevarla en alto, Señor, en cada momento, Dios, a no menguar, Señor, a no claudicar, Señor, sino al contrario, Señor, Señor mío, a ejercerla, Señor mío, Señor mío, que seamos hacedores de esa palabra de vida, Dios.
ayúdanos y fortalécenos, Dios, para la gloria de tu nombre, Padre, para la gloria de tu alabanza, Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nos amaste, Dios, y nos sentaste en los lugares celestiales junto a tu Hijo Jesús, y nos diste su nombre, Señor, un nombre, Señor, de los cielos, Padre, y nos hiciste la vida eterna allí junto a ti, Padre. Hoy te damos gracias, Dios, porque esto es lo mayor, esto es lo más grande. Quizás, Señor, en esta tierra, como dice tu palabra, el hombre busca las riquezas perecederas, pero bienaventurado el pueblo que ha escuchado la voz tuya y ha sido entendido para seguir tu camino. Dice tu palabra, ellos verán la luz y en la luz tuya se recrearán, y la paz tuya les cubrirá y la misericordia tuya les seguirá todos los días hasta el fin del mundo. Oh glorioso Dios, gracias por estas promesas, Señor. Hoy nos aferramos a ella, hoy caminamos, Señor, en estas promesas gloriosas, Señor, y bendecimos las naciones de la tierra con la salvación, Padre. Bendecimos estas nuevas generaciones, Dios, en la libertad de tu Espíritu, Señor, en esta palabra que da vida, Señor, en esta palabra que restaura, que levanta, que vivifica, Señor, y que salva. Oh Dios de la gloria, te bendecimos, Dios. Grande eres tú, grande es tu reino, Señor. Grande poder, Señor, es tu poderío, Señor. Nadie te podrá detener, oh Dios del cielo. Tú frustras, Señor, los pensamientos de las naciones, Señor. Los pensamientos de los pueblos les son como nada, Dios. Tú creaste todas las cosas, Padre, y todo lo que existe, Señor, es porque tú, Señor, lo has creado, Dios. Por eso, Señor, hoy, Señor, te bendecimos y te alabamos y levantamos a ti nuestra voz, Dios, para declarar, para decir, Señor, para confesar que no hay Dios como nuestro Dios, que no hay otro más grande que tú, Señor, que tú eres el digno de ser adorado en esta tierra, Señor, por la humanidad que has creado, Señor, que tú eres el único Dios digno de recibir toda la gloria, el honor y la exaltación, la alabanza y la adoración, porque eres un Dios santo, eres un Dios bueno, eres un Dios de misericordia, un Dios justo, un Dios que perdona el pecado, la maldad y que levanta, Señor, en la santidad gloriosa, esa santidad tuya, Padre, que conviene, Señor, a todo aquel que se acerca, Padre. Hoy te bendecimos y te alabamos, Dios de la gloria, y te damos el honor. Solo tú eres santo, solo tú eres grande, solo tú eres poderoso y digno de ser exaltado, digno de ser loado, digno de ser bendecido, digno, Señor, de postrarnos, de humillarnos delante de ti y proclamarte el Señor, el Rey de los cielos, el Rey de la tierra, el Rey de nuestras vidas y el Señor Dios todopoderoso. Alabado tu nombre y bendecido tu nombre hoy para siempre, Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Santo de Israel. Dios les bendiga a mis hermanos. Dios les bendiga allí a mis hermanos que están en casa, a los que están viendo por esta red, este mensaje, esta oración. Únese a nosotros en esta mañana con todo su corazón y alabemos juntos a nuestro Dios, a nuestro único Dios, a nuestro único dueño, al Señor de nuestras vidas. Aleluya, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos, Jesús. Oh, Jesús, aleluya. Camina junto a mí, tú me sí, puedes Señor. entender, consolador. Oh, sí, Señor. Sumérgeme, Aleluya, mi Señor. inúndame de ti. Inúndanos, Quiero Señor. llevar tu color en mi espíritu. Oh, sí, Señor. Inúndame de ti. Inúndanos, Quiero Señor. estar en ti. Oh, sí, Que me Jesús. guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más,
adoramos. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Sí, gracias Señor por estar aquí, consolándonos, ayudándonos, Espíritu Santo. Oh sí Señor, gracias. Una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome. 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 Gracias por estar aquí, por estar en mí, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias Señor, te damos Señor. Gracias Señor porque nos permite Señor adorarte, bendecirte Dios. Eres Señor amado, todo para nuestra vida Señor. Y te bendecimos Jesús. Gracias Espíritu Santo. Es todo para Vivo mí. por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí, en los tiempos de dolor me cuidas, me sostenes. Tú eres todo para mí. Oh sí, Padre. Gracias, Señor. Porque tú nos sostienes, porque eres todo para nuestra vida, Jesús. Estás Conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí, en los tiempos de dolor me cuidas, me sostenes. Tú eres todo para mí. Gracias, Dios.
porque en esos momentos difíciles, Señor, tú nos cuidas, tú nos sostienes, Señor amado. Tú nos guías, Señor, siempre, Señor, porque deseas el bien para nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque estás siempre, Señor, en medio de nosotros, Señor. Y hoy, Señor de los cielos, te exaltamos, Señor de los cielos, porque tú estás sentado en ese trono de gloria, Señor, y tú recibes nuestra alabanza, Señor. Tú recibes nuestra adoración, Señor. Y hoy hemos venido dispuestos, Señor, para exaltarte a ti, que estás sentado allí en ese trono de gloria, Señor. Oh, sí, que nuestra alabanza, Señor, pueda llegar hasta allí, Señor, como un aroma grata, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Oh, Señor, la gloria es tuya. Aleluya. Santo, santo. Quiero conocerte, Queremos conocerte, Jesús. cada día más a ti, entrar en tu presencia y revélanos tu gloria. Sí, Señor. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Jesús, al que está sentado en el trono, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Que queremos conocerte, Jesús, cada día. Oh, sí, Señor. Quiero conocerte, cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Queremos adorarte.
tú que estás sentado en el trono, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea el poder por los siglos de los siglos, majestad divina. Oh precioso Dios, hermoso Señor, creador divino y hacedor de maravillas. La gloria sea para ti hoy y siempre, por la eternidad de la eternidad, Jesús. Te bendecimos, Dios, porque nos das el privilegio de hacerlo, Señor. Te adoramos, Señor, porque has derramado sobre nosotros cántico de alabanza, cántico de adoración al único Dios, al único dueño de nuestra alma. Oh, aleluya, mi Cristo, aleluya, mi Señor. Gracias por tu presencia, Jesús. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Gracias, Rey. Oh, recibe el honor, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza. Te adoramos. Quiero habitar Oh, sí, Señor. en tu intimidad, Así es, Señor. Queremos entrar en esa intimidad contigo. donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu Habitar allí, Señor, intimidad, en medio de tu intimidad. donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a Oh, sí, ningún Señor. lugar, no quiero Es tu llegar, presencia, Jesús, no voy a la que llegar. queremos, Señor. Si tu presencia conmigo no va, Jesús. yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, 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 Sí, Señor. quiero habitar en tu intimidad, Sí, Señor. donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Anhelamos tu presencia, Jesús. Queremos más de tu presencia, Señor. Queremos caminar contigo, Jesús. Queremos ir tomados de tu mano, Señor. Allí en tu intimidad, Jesús. Allí en tu intimidad queremos estar. Oh, sí, Señor, para deleitarnos contigo, Señor. Para gozarnos contigo, Jesús. Para disfrutar, Señor, de esa gloriosa presencia. De poder saciarnos de ti, Jesús. Queremos tu presencia, Dios. Hasta que Oh, suceda, sí, Señor. hasta que tu gloria inunde mi interior. Sí, Señor, inúndanos, Y Jesús. no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me Sí, voy Señor. hasta que suceda,
Señor. no voy a llegar. No vamos a llegar sin tu presencia, Jesús. Por eso inúndanos, Señor, en esta mañana. A los que estamos aquí, Señor, a los que están en casa, Señor, derrama de esa presencia gloriosa y llena, Señor, cada corazón. Llénanos, Señor, con tu presencia. Sácianos de ti, Jesús, porque queremos tu presencia. Queremos caminar junto a ti, tomados de tu mano, Jesús. Vivir en la intimidad, Señor, de tu gran amor. Si tu presencia conmigo no va, no iré a ningún lugar, Señor. Oh, te adoramos, Jesús. Adoramos tu presencia, Tu Dios. presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar. No quiero Sí, llegar. Señor. No voy a llegar. No vamos a llegar, Jesús. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar. No voy a llegar. Inúndanos, Señor. Deseamos más de ti, Jesús. Deseamos más de ti, Señor. Más de tu presencia, porque queremos, Señor, vivir en tu intimidad. Oh, Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te adoramos en esta mañana y te damos, Señor, toda nuestra alabanza, Dios, toda nuestra adoración. Gracias por tu dulce presencia, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí en medio de nosotros. Enséñanos cada día a amarte, Dios. Enséñanos cada día a adorarte. Enséñanos cada día a postrarnos delante de ti, Señor. Enséñanos a ser sensibles cada día, Señor, a ti, Señor, a tu presencia. Enséñanos, Jesús, a entrar allí en ese refugio tuyo, en ese secreto tuyo, para poder, Señor, ver tu gloria, Dios. Si tu presencia, Jesús, no está en medio de nosotros, de nada sirve todo, Señor. Si tú no estás con nosotros, de nada sirve todo lo que hagamos, Señor. Si tú no estás con nosotros, Señor, ¿de qué vale cantar, Señor? ¿De qué vale hacer tantas cosas, Señor? Tú eres, Señor, el primero y lo primero en nuestras vidas, Jesús. Por eso, Señor, derrama cada día de tu presencia en nuestras vidas. Derrama cada día, Señor, de tu presencia en cada uno de mis hermanos, Señor. En cada uno, Señor, de aquellos, Señor, que buscan tu rostro, Señor, para ser alumbrados, para ser ayudados, Señor. No te detengas, Jesús. No te detengas, Señor. Oh, Señor, continúa, Señor, dando y derramando más de ti, Señor, sobre nuestras vidas, llenándonos de ti, Jesús. Oh, sí, porque tu obra es perfecta, Señor, y somos tu obra, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por estar aquí, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Dios, en esta mañana y te damos toda la gloria y todo el honor. Gloria a ti, Jesús, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos allí en casa, les continúe bendiciendo. Vamos en esta mañana a preparar nuestro corazón. Dios tiene una palabra para nosotros y dispongamos nuestro corazón en esta mañana para recibir esa palabra que Dios tiene en nuestras vidas.
para nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Pasa acá nuestro hermano, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Buenos días para todos mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, damos gracias a Dios porque el privilegio que nos dan esta mañana de poder compartir su palabra. Y damos la gloria y la honra a ese Dios grande y maravilloso. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Amén. Esto como la canción que cantábamos, ¿cierto? Gracias por estar aquí, gracias por estar en mí, amén. ¿Cuántos habita la presencia del Señor? Amén, gloria al Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar, Padre. Bendecimos y saludamos a nuestros hermanos que están conectados allí en las redes, allí en sus casas. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Y vamos a entonces, antes de iniciar la palabra del Señor, quisiera hacer una oración en esta mañana y pedir al Señor que sea guardando a los niños en esa actividad que tienen hoy. Entonces, Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios. Una vez más, Dios, venimos delante de tu maravillosa presencia, Dios. Pedimos, Señor Jesús, que tú seas, Señor, allí intercediendo, Señor, delante de nuestro Padre Celestial, Padre. Y pedimos, Dios, que seas allí, Señor, donde se encuentran los niños, Padre, en esta actividad, en este día, Padre, que tú seas, Señor, levantando, Padre Celestial, muros de protección, Señor, alrededor de cada uno de ellos, Padre. Que tú seas levantando vallado, Padre. Que la protección tuya, Señor, les acompañe, Señor, allí donde ellos se encuentran, Padre. Y pedimos también, Señor, que tú seas, Señor, dando sabiduría, Padre Celestial, inteligencia, Señor, a los profesores, Padre Celestial, a las personas que están acompañando allí a esos niños, Padre, que tú seas colocando, Señor, derramando de tu Espíritu Santo, Señor, de tu sabiduría, Señor, de tu conocimiento, Señor, y que aquellos maestros, profesores, Padre Celestial, que están allí encargados de esta actividad, Señor, tú seas guiándolos, Padre Celestial. Pedimos, Señor, que tú seas guardándolos, Señor, protegiéndolos, Padre, y toda obra, Señor, que tal vez el maligno haya trazado, haya planeado, Señor, para esta actividad, Señor Padre, en esta hora, en la autoridad, Señor, que tú nos has delegado en el nombre de Jesús, destruimos, Padre Celestial, cualquier obra que el enemigo haya querido levantar, Señor, en contra de esta actividad, Padre, y declaramos la victoria tuya, Señor, porque más poderoso eres tú que estás en nosotros que aquel que está en el mundo, Señor, dándote muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, voy a pedir el favor que estemos abriendo la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, vamos a mirar desde el versículo 9 en adelante hasta el versículo 13. Colosenses 1, versículo 9 al 13. Damos la gloria a Dios por su palabra, amén. Pedimos que el Señor en esta mañana sea obrando en nuestras vidas, que el propósito de Dios para el cual envía su palabra en esta mañana se cumpla en cada uno de nosotros, amén. Libro de carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la palabra en esta mañana comienza y dice la palabra del Señor, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, nos osamos de orar por vosotros. Y eso es lo mismo que se está haciendo en este lugar. Amén. Los intercesores, las hermanas, los hermanos que vienen a orar en estos tiempos de ayuno, es el clamor que se está haciendo en este lugar. Que todos y cada uno de los que nos congregamos aquí seamos llenos del poder, de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esas son las rogativas que estamos haciendo en este lugar. Que todos y cada uno de nosotros seamos llenos de la presencia de Dios. Y ese mismo era el clamor de Pablo, ¿cierto? Decía que no cesaban de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, según esta palabra, no es en nuestra inteligencia, ¿cierto? No es con nuestro conocimiento que vamos a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice ahí que es en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, tal vez nosotros tenemos una inteligencia natural, ¿cierto? Y tenemos conocimiento de este mundo, ¿cierto? Cuando vamos al colegio, en la universidad, tenemos conocimiento, pero ese conocimiento no es espiritual, es aquí terrenal, ¿cierto? Nos sirve aquí en esta tierra, ¿cierto? Pero hoy el Señor nos está hablando que necesitamos una sabiduría y una inteligencia espiritual para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, mira lo importante, debemos tener sabiduría e inteligencia espiritual. Que la sabiduría natural, como le decía, es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de aprender las cosas, ¿cierto? Pero todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades, diferentes capacidades, ¿cierto? Para hacer diferentes cosas. No todos hacemos lo mismo. No todos son electricistas. No todos son vendedores, ¿cierto? No todos tienen su propio negocio. Todos y cada uno de nosotros, Dios nos creó con una capacidad diferente. Imagínense todos haciendo lo mismo. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿no? Es un Dios de variedad. Así como hizo diferentes plantas, diferentes animales, diferentes aves, todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Aún si miramos una simple huella digital, ¿cuántos miles de millones de habitantes hay en la Tierra? ¿Cierto? Hay miles de millones, pero tu huella digital, imagínense en este espacio tan pequeño Dios poder hacer miles y millones de identificaciones, que tú así colocas tu huella y esa es la tuya. Y en el mundo no hay otra igual. Así igual hizo con nuestras capacidades. A veces queremos que las personas se comporten igual que nosotros, ¿cierto? Que aprendan igual que nosotros. Tal vez a uno se nos facilita el aprendizaje, ¿cierto? Pero hay otros que... Y hay que tener mucha paciencia, ¿cierto? Pero muchas veces no, queremos que todos aprendan igual que nosotros aprendimos. Pero igual sucede con las cosas de Dios. Pero para aprender las cosas de Dios dice la palabra del Señor que debemos tener sabiduría e inteligencia espiritual. Pero ¿y cómo es eso, cierto? ¿Cómo así que va a tener sabiduría e inteligencia espiritual?
reino de nosotros, nuestro Dios es un Dios que es espíritu, ¿cierto? No lo vemos, ¿cierto? Pero lo sentimos, ¿cierto? Entonces, para poder comprender y entender a ese Dios, necesitamos la sabiduría que solo viene de parte de Dios. No vamos a poder entender a Dios si no tenemos la sabiduría y la inteligencia que proviene de Dios. Y por eso el apóstol Pablo oraba, ¿cierto? Para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso es lo que estamos haciendo también en este lugar, ¿cierto? Y es lo que está haciendo Dios en este tiempo a través de su palabra. Dios ha estado hablando de que debemos tener confianza en Él, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a poder tener confianza en ese Dios si no lo conocemos? Nos decía el Señor, ¿cierto? Nos decía también el Señor que debemos esperar en Él, ¿cierto? ¿Cómo vamos a esperar en alguien a quien no conocemos? No sabemos qué hace, cómo hace las cosas. Cuando tú vas a realizar un trabajo, digamos, de construcción en tu casa, si no conoces a un maestro, averigua, ¿cierto? ¿A quién me recomiendan? No traen el primero que dijo, sí, yo le hacía hacer esa cosa, ¿cierto? Uno averigua, ¿a quién me recomienda? ¿Quién trabaja bien? Entonces, hay que conocer la persona, ¿cierto? Para esperar, para confiar. Lo mismo sucede con Dios. Debemos conocerle. Y qué bueno que es Dios. Este tiempo nos ha estado hablando. Que lo conozcamos, que cada día crezcamos en el conocimiento de Dios. Hace 8 días mi esposa, el Señor usaba y mi esposa decía una frase que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ¿cierto? Pero ¿qué tanto tiene el Espíritu de Dios de nosotros? ¿Qué tanto le hemos permitido al Espíritu Santo de Dios que tome de nuestras vidas, ¿cierto? Porque tal vez hay áreas que no le hemos entregado a Dios, ¿cierto? No hemos permitido que Dios obre. Y a veces uno escucha, yo recién que empezó mi esposa la predicación y dijo esa frase, yo dije, pero ¿cómo así? Y yo creo que a muchos nos pasó, ¿cierto? ¿Cómo así que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, pero el Espíritu de Dios no nos tiene a nosotros? Yo decía, pero ¿cómo así? Yo me sorprendí. Y bueno, pues igual como le digo, todo es en lo espiritual, ¿cierto? Y gracias a Dios que pues Dios nos ha dado esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. Lo mismo sucede, ¿cuánto hemos permitido que Dios nos llene de esa sabiduría y esa inteligencia? Que a veces tenemos la sabiduría y la inteligencia espiritual para reclamar las promesas, ¿cierto? Tenemos la sabiduría y la inteligencia. Señor, tú has prometido que me vas a bendecir. Tú has prometido que me vas a guardar, que me vas a cuidar. Pero Dios pide algo de nosotros para poder hacer eso, ¿cierto? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán. Pero entonces, Señor, añádeme todas las cosas. Pero estamos buscando primeramente el reino de Dios. O sea, para recibir la bendición hay que cumplir unos requisitos. Y Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros hasta esta hora, amén. Y Dios ha querido y ha estado hablando con nosotros para que lo busquemos de todo nuestro corazón, ¿cierto? El jueves el Señor nos ministró con esa canción que yo quiero enamorarme más de Dios, quiero enamorarme más de ti, ¿cierto? Qué bueno que ese sea nuestro deseo cada día, poder enamorarnos más de Dios. Porque cuando estamos enamorados es de la única forma en que queremos conocer a alguien, ¿cierto? De pronto, como dicen, a primera vista, el amor a primera vista, ¿cierto? Pero a medida que se van conociendo las personas, ese amor como que o va creciendo o se va desapareciendo, ¿cierto? Porque le vamos encontrando defectos a las personas, cosas que no nos agradan, y entonces
Tenemos que conocer las personas para poder enamorarnos de las personas. Así mismo sucede con Dios. Porque podemos hablar de la provisión de Dios, pero si no la hemos experimentado, qué bueno que cuando uno experimenta la provisión de Dios puede darle la gloria a Dios, porque Dios ha proveído, ¿cierto? Pero ¿cuándo reconocemos que la provisión viene de Dios? Cuando sabemos que todo proviene de la mano de Dios. La salud, el poder respirar, el poder levantarnos, ese trabajo que tenemos, ese negocio que Dios nos ha dado, es porque en su infinita misericordia, en su infinito amor, su infinita bondad, ha permitido y ha proveído para que tú y yo cada día podamos ser sustentados. Pero a veces creemos que son nuestras fuerzas, nuestro conocimiento. No, si es que yo si no hubiera estudiado no tendría este trabajo hoy. Pero ¿quién proveyó para poder pagar la carrera? ¿Quién te dio la sabiduría, la inteligencia? ¿Quién te abrió las puertas? Si no es Dios. Entonces la importancia de que cada uno de nosotros seamos llenos de esa sabiduría y de la inteligencia espiritual. Pero no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría espiritual. Porque el único sabio, dice la palabra de Dios, ahí en Romanos 16, 27, dice la palabra del Señor: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios, no hay otro, Él es el único sabio. ¿Por qué? Que Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice ahí en Colosenses que debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos saber muchos versículos, podemos saber mucha palabra de Dios, ¿cierto? Pero si no la ponemos en práctica, y si el Espíritu de Dios no está en nosotros para traernos la revelación de esa palabra, que hay muchos que saben la palabra de Dios y no son creyentes, no asisten a una iglesia, pero hay muchos que saben Biblia, pero no tienen ese discernimiento que viene a través del Espíritu Santo de Dios. Pero eso entonces se logra ¿cómo? Cada día, ¿cierto? Yendo ante la presencia del Señor, estudiando la palabra del Señor, conociendo su voluntad y pidiéndole a Dios, ¿cierto? Dice en Santiago 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga tal cosa que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Entonces dice la palabra del Señor ahí en Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo va a estar una persona gozosa en las pruebas si no tiene conocimiento del Dios que lo sostiene? Del Dios que lo va a ayudar en las pruebas. ¿Cómo va a estar gozosa si no tiene ese conocimiento, cierto? Solo cuando tenemos el conocimiento de Dios y sabemos que Dios nos sustenta, nos fortalece, entonces vamos a poder estar gozosos. Pero démonos cuenta, ¿cierto? Si no conocemos totalmente a ese Dios, vienen las pruebas y no vamos a estar gozosos. ¿Cómo vamos a estar? Tristes, ¿cierto? De pronto agobiados, frustrados, derrotados. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento del Dios en el cual tú y yo hemos creído. Entonces vea la importancia, ¿cierto? Cuando tú y yo tenemos el conocimiento, entonces podemos estar, como dice la palabra, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a estar gozosos porque vamos a estar confiados. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? La prueba de vuestra ¿qué? De nuestra fe, ¿cierto? Porque estamos creyendo, ¿cierto? En que Dios nos va a dar la victoria en cada prueba, amén. Y dice que eso entonces produce en cada uno de nosotros paciencia. ¿Paciencia para qué? Para esperar y conocer el tiempo de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Y el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Según la palabra de Dios, ¿qué debe hacer? ¿Pedírsela a quién? Debemos pedirle a Dios, ¿cierto? Ir directamente a la fuente, ¿cierto? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da ¿cómo? Escasamente, dice la palabra, ¿no? ¿Da cómo? El cual da a todos ¿cómo? Abundantemente, dice la palabra del Señor. Pero igual, ¿no? Va a ser abundante cuando tú y yo lo permitamos, cuando tú y yo le demos ese espacio a Dios. Dios va a dar hasta donde tú y yo le permitamos. Él quiere darnos abundantemente, pero si tú y yo no le permitimos, Él está dispuesto. Muchas veces nosotros somos los que no le permitimos a Dios obrar en nuestras vidas. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será que, si tú y yo le pedimos esta mañana sabiduría a Dios, Él va a dar de su sabiduría a cada uno de nosotros abundantemente y no va a tener ningún reproche, amén. Él está dispuesto en esta mañana a derramar de su amor, de su sabiduría. Él quiere dotarnos de las herramientas necesarias que tú y yo necesitamos. Entonces Él de esta mañana quiere darnos de su sabiduría y de la inteligencia espiritual que tú y yo necesitamos para seguir este camino día a día. Versículo 6 dice, pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada. A veces como que pedimos pero ¿será que sí? Y mire lo delicado que es esto. Dice, pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero no solamente eso, dice, no piense pues quien haga tal cosa que recibirá cosa alguna del Señor. Mire bien esta palabra, mi hermano, mi hermana, en esta mañana dice, no piense pues quien haga tal cosa que recibirá cosa alguna del Señor. Debemos pedir con fe, sin dudar. Si queremos recibir la respuesta a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, debemos pedir con fe
creyendo en que Dios va a obrar. No dejemos que entre la duda a nuestro corazón, a nuestra mente. Si permitimos que eso entre a nuestra vida, dice que no debemos esperar que Dios haga tal cosa. Ya lo importante que debemos estar centrados, ¿cierto? Tener nuestra vista puesta en los ojos, tener nuestra vista puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces vea lo importante que es estar firmes en el Señor, tener toda nuestra confianza puesta en Dios. Que si le pedimos una cosa a Dios, creamos que Él va a orar de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. Mira lo importante el Señor en esta mañana como nos habla. Y si alguno tiene falta de sabiduría, debemos ¿qué? Pedirla a Dios. Qué bueno que el Señor nos está hablando en esta mañana. Que tal vez, como dice la palabra del Señor, ¿no? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Qué bueno que en esta mañana el Señor nos está dando la oportunidad, ¿cierto?, de acercarnos ante su presencia y pedirle que nos dé sabiduría, ¿cierto? La sabiduría e inteligencia espiritual que necesitamos para nuestro diario vivir. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Allí vemos al rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Y está allí el rey Salomón orando a Dios y le dice a Dios, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. El rey Salomón aquí delante de Dios se acerca a Dios y ¿qué le pidió? Inteligencia, ¿cierto? Sabiduría. Le dijo que le diera un corazón entendido, ¿cierto? Y el Señor entonces le dijo que, sino que había demandado ¿qué? Inteligencia, dijo Dios. Y en el capítulo 4 del mismo libro de Reyes, en el versículo 29, dice la palabra de Dios, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Decide, Dios no nos va a dar cualquier sabiduría, nos va a dar la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría y la inteligencia celestial para que todos y cada uno de nosotros podamos comprender la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedir, ¿cierto? Y yo creo que soy el primero que necesita pedirle a Dios más sabiduría, ¿cierto? Cada día necesitamos de esa sabiduría de Dios para poder afrontar las cosas que a diario enfrentamos, ¿cierto? Que a veces no tenemos sabiduría ni para dar una respuesta. Pero cuando tenemos la sabiduría y la inteligencia de Dios, vamos a pedir al Señor que el Señor nos guíe para poder dar una respuesta adecuada. Amén.
Entonces necesitamos pedirle a Dios esa sabiduría y esa inteligencia espiritual, amén. ¿Cuántos necesitan esa inteligencia y esa sabiduría? Amén. Creo que todos y cada uno de nosotros. ¿Y para qué necesitamos esa sabiduría y esa inteligencia? Versículo 10 de Colosenses dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿La necesitamos para cómo? ¿Para qué dice la palabra del Señor? ¿Para andar cómo? Conforme a nuestros deseos. Conforme como es digno. ¿Cómo será andar dignamente delante de Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo entendemos? A través de su palabra, ¿cierto? Que en su palabra el Señor nos enseña cómo es que tú y yo debemos andar para ser esos hombres, esas mujeres que nos presentamos delante de Dios como esos obreros aprobados, amén. Entonces dice, necesitamos esa sabiduría, esa inteligencia para andar como es digno del Señor, dice la palabra, agradándole en algunas cosas, los domingos cuando venimos a la iglesia, los jueves, siempre, ¿cierto? Agradándole en todo, dice la palabra del Señor. ¿Llevando qué? ¿Llevando qué? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Mire para cuántas cosas necesitamos la sabiduría y la inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sigue diciendo el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para todo esto necesitamos la inteligencia y la sabiduría espiritual. Amén. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 16. Allí Pablo también está orando por la iglesia en Éfeso. En el versículo 16 dice la palabra del Señor, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo también está orando por la iglesia en Éfeso, y entonces dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces debemos pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que cada día nos podamos enamorar más de ese Dios maravilloso, para que cada día le conozcamos mejor, amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿cierto? Entonces debemos pedirle al Señor en esta mañana que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y si los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados, dice que vamos a saber cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? ¿Sabes cuál es la esperanza a la cual Dios te ha llamado? ¿Cierto? Él ha prometido
una vida eterna, ¿cierto? Compartiendo allí en su reino celestial con Él. Y esa es la esperanza que cada día nos hace estar ahí firmes, ¿cierto? Que la palabra de Dios dice que no debemos descuidar una salvación tan grande, ¿cierto? Y ahorita en este fin de año como que muchas veces como que le fallamos a ese Dios, ¿cierto? Y como que nos olvidamos de las advertencias que nos hace el Señor, ¿cierto? Que dice que debemos estar velando, ¿cierto? Dice, velad, porque no sabéis ni la hora, ¿cierto? También pone ejemplo, ¿cierto? Que debemos velar como el que está pendiente de que no llegue el ladrón a su casa, ¿cierto? Que no sabe ni a la hora que va a llegar el ladrón, ¿cierto? Pero a veces como que nos olvidamos de esa palabra de Dios. En estos tiempos como que, próximo año me consagro, cuando pasen estas fiestas, que sea la última vez. Y no sabemos si esta noche el Señor viene. Estamos haciendo planes y no sabemos si el Señor en esta noche sea su venida, ¿cierto? Entonces debemos estar preparados, ¿cierto? Confiados en esa esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de su gloria? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es su herencia? ¿Cuál es mi herencia? ¿Cierto? Muchas veces no sabemos, ¿cierto? Venimos a la iglesia, pero no sabemos cuál es la esperanza que tenemos de venir a la iglesia. ¿Cuál es la herencia, las riquezas que Dios nos tiene guardadas? Porque eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Tú y yo tenemos aquí una promesa grandísima, ¿no? El Señor nos está prometiendo riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿En los qué? Los santos, ¿cierto? Entonces cada día debemos santificarnos para poder obtener esa herencia y poder alcanzar la esperanza a la cual tú y yo fuimos llamados. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tiene que suceder en cada uno de nosotros? A ver, según el versículo 2, una renovación, ¿cierto? Dice ahí la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro. Para que haya una transformación, debe haber una renovación, ¿cierto? Dice que para ser transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Qué más? La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es agradable y perfecta, pero debemos permitir que Dios renueve nuestro entendimiento para poder ser transformados, cambiados. Es de la única manera, permitir a Dios que Dios obre en nuestras vidas, amén. Vamos a mirar 1 Tesalonicenses capítulo 4, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 3 al 8.
Dice la palabra del Señor allí en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios según esta palabra en el versículo 3? Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para todos y cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros seamos santificados y que nos apartemos ¿de qué? De fornicación, dice la palabra del Señor. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. Versículo 6 dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ninguno, ¿qué? Agravie ni engañe a su hermano. ¿Cuántos hemos engañado a nuestros hermanos? ¿Cuántos hemos agraviado a nuestros hermanos? Con una palabra, con una acción. Creo que muchos de nosotros, ¿cierto? Creo que casi todos de pronto hemos agraviado, hemos engañado. Engañado cuando a veces nos convidan a la iglesia, decimos sí, allá nos vemos. Llegó el día y no aparecimos. Estamos engañando a nuestro hermano, ¿cierto? En una cosa tan sencilla, ¿cierto? Y a veces cuando hay un agravio de un hermano hacia otro, entonces el hermano que es agraviado, entonces como que su corazón, ¿cierto? Se siente lastimado. Esa persona como que, no. Cuando alguien habla mal de alguien y esa persona se entera, entonces esa persona como que se desanima. Pero el Señor aquí, vean lo importante que dice: porque el Señor es vengador de todo esto. O sea, cuando alguien nos engañe, cuando alguien tenga algún agravio hacia alguno de nosotros, debemos estar confiados en Dios, ¿cierto? Y como leíamos anteriormente, ¿cierto? Que debemos tener gozo en las diferentes pruebas, ¿cierto? Y el Señor aquí dice que Él es el vengador. Entonces, si yo conozco que Dios es el que está peleando por mí, entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿Será que me voy a poner bravo con el hermano? ¿O voy a ir ante la presencia del Señor y voy a orar para que el Señor ayude al hermano y que pueda ser cambiado, transformado, ¿cierto? Pero solamente eso va a suceder cuando ¿qué? Cuando tú y yo tenemos el conocimiento de Dios, ¿cierto? En que Dios es el que pelea por nosotros. Entonces cuando estamos confiados plenamente en Dios y cuando la sabiduría y el conocimiento de Dios está en nuestras vidas, entonces vamos a estar tranquilos, ¿cierto? Vamos a estar gozosos, va a haber paz en nuestros corazones. A veces podrá ser difícil, ¿cierto? Cuando alguien habla mal de nosotros va a ser, pues no va a ser, digamos, no va a decir uno, uy no, Señor. Pero eso es lo que dice el Señor, ¿cierto? Que Él es el que pelea por nosotros. Entonces nosotros debemos ir a la presencia del Señor y orar por aquellas personas que nos agravian o que nos engañan. Debemos saber que Dios es el que pelea por cada uno de nosotros. Amén.
Vamos a mirar Efesios 3. Efesios 3 del versículo 16 al 21. Damos la gloria al Señor, amén. Dice la palabra del Señor, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo está orando y dice, para que os dé conforme a las riquezas de ¿qué? De su gloria. El ser que fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Entonces necesitamos ser fortalecidos con el poder de Dios en nuestro hombre interior. Amén. Nuestro hombre interior a diario necesita ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿cómo debemos estar? Arraigados y ¿qué? Arraigados, eso es como estar ahí bien agarrados, ¿cierto? Bien sujetos, ¿cierto? Y cimentados, o sea, tener unas bases sólidas, ¿cierto? Unas bases que, en cuanto al conocimiento de Dios, ¿cierto? En cuanto al conocimiento de las Escrituras, en cuanto a nuestra relación con Dios, debe haber una relación íntima con Dios. Esa es la única forma en que podemos solidificar nuestras bases. Que si, lo que le decía al comienzo, podemos leer las Escrituras, leer la palabra de Dios, aprendernos la palabra de Dios, pero si no va acompañada de una relación íntima con Dios, como que de nada va a servir. Entonces, la única forma en que podemos estar arraigados y cimentados de Dios es conociendo su palabra y conociendo a Dios, conociendo el Dios que envió su palabra para cada uno de nosotros. Y así puede ser que podemos seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea, vamos a poder comprender todos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ese es el amor que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que ha derramado de su Espíritu Santo, y hoy cada uno de nosotros podemos comprender ese amor que Él ha derramado por cada uno de nosotros. Hoy somos capaces de comprender ese amor, y por eso hoy estamos aquí reunidos, glorificando, exaltando, alabando el nombre de ese Dios maravilloso. Amén. Damos gracias a Dios por haber derramado de su Espíritu Santo en nuestras vidas y por su palabra, y vamos a orar para que el Señor sea entonces aquellos que necesiten de la sabiduría y la inteligencia de Dios. Entonces hoy hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Hoy el Señor está dispuesto a derramar de esa sabiduría, de esa inteligencia espiritual en cada uno de nosotros. Leíamos que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pidiera a Dios, ¿cierto? Esta es la oportunidad que tenemos tú y yo de acercarnos a Dios y pedir que todos y cada uno de nosotros seamos llenos de esa sabiduría, de esa inteligencia espiritual, para que todos y cada uno de nosotros podamos comprender la voluntad de Dios, ¿cierto? Para que todos y cada uno de nosotros crezcamos cada día
en el conocimiento de Dios, para que tú y yo cada día nos enamoremos más y más de Dios. Y en la palabra de Dios podemos encontrar muchos hombres que tuvieron la inteligencia, la sabiduría de Dios. Tenemos varios ejemplos. Podemos ver a José. Génesis capítulo 41, 39, dice la palabra del Señor: y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Faraón reconoció que en José había una sabiduría diferente a la de todos los demás. Y en Hechos 7:10 dice: y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vemos que José tenía una sabiduría especial, una inteligencia especial. Ahí en Éxodo 31, del versículo 1 al 5, la palabra del Señor nos habla de... Estaba mirando y casi no escuchamos hablar de Bezaleel. Éxodo 31, del versículo 1 al 5 dice, vamos a mirar la palabra del Señor, y dice que Bezaleel era un artista sabio. Él fue el que diseñó y supervisó la construcción del tabernáculo y los utensilios en el desierto. Éxodo 31. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo, 31:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedras para encastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Mira al Señor, que al Señor le da una sabiduría de Dios, ¿cierto? Dice la palabra del Señor: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Esta mañana el Señor también está dispuesto a llenarnos a cada uno de nosotros. Así como llenó a Bezaleel, así también quiere llenarnos a cada uno de nosotros. Él quiere hacer de cada uno de nosotros esos artistas, esos que inventamos, esos que diseñamos, esos que trabajamos para su obra. El Señor nos quiere llenar. También podemos mirar de Josué, en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Deuteronomio 34. Dice la palabra del Señor: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces el Señor derramó del espíritu de sabiduría sobre Josué, ¿cierto? A través de la imposición de las manos de Moisés. El Señor quiere y está dispuesto a derramar de su Espíritu Santo, de su sabiduría. Y como leíamos, ¿cómo va a derramar? Dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da como abundantemente y sin reproche, ¿cierto? Eso quiere hacer el Señor en esta mañana. Y podemos seguir mirando otros casos, ¿cierto? Encontramos también a David. Dice la palabra del Señor que fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Pero David, a pesar de sus errores,
de sus faltas. David nunca permitió que eso lo alejaran de la fuente, ¿cierto? De la fuente de la sabiduría, del temor a Dios. En 2 de Samuel capítulo 14, versículo 20, allí está Joab delante de David. Y entonces dice la palabra del Señor: para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. O sea, allí estaba Joab rindiéndole como cuentas a David. 2 de Samuel 14, 20. Y entonces estaba cambiando las cosas, ¿cierto? No estaba diciendo las cosas como eran. Y entonces allí Joab le dice: para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Ahí se está expresando Joab de esa manera hacia David. Le dice: pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. También en Hechos 6, capítulo 8, versículo 10 encontramos a Esteban. Y Esteban fue un hombre lleno de la sabiduría de Dios, fue el que organizó la distribución de las comidas a las viudas en Grecia. También predicó el evangelio a los judíos. Hechos capítulo 6, versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamadas de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Cómo sería de grande la sabiduría y la inteligencia, cierto, que le ha dado el Señor a Esteban para poder allí estar frente a estos hombres? Dice que no podían resistir. Esos hombres que estaban allí contendiendo con Esteban, dice la palabra del Señor, que no podían resistir a la sabiduría. Qué bueno que nos suceda eso, ¿cierto? Cuando vayamos allí a compartir la palabra del Señor, el evangelio de nuestro Padre Celestial, aquellos que quieran contender con nosotros no puedan resistir a la sabiduría que viene de parte de Dios y que está en nosotros, ¿cierto? Mire qué hermoso, que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y así podemos seguir y vamos a encontrar muchos hombres y mujeres en la palabra de Dios, llenos de sabiduría de Dios, amén. Por último vamos a mirar ahí en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios. Capítulo 2. Libro de los Proverbios, capítulo 2. Damos la gloria al Señor, amén. Proverbios capítulo 2, vamos a mirar los primeros 10 versículos. Y dice la palabra del Señor: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino.
cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Amén. Entonces el Señor nos está hablando y nos dice: hijo mío, si recibieres mis palabras, dice el Señor, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Dice: si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Será que estamos buscando, estudiando la palabra del Señor? ¿Será que así como buscamos la plata, buscamos la palabra de Dios? Pongo a veces de ejemplo muchas personas que se van para las minas, ¿cierto? Se van para las minas con la esperanza de encontrar una piedra, una esmeralda, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se iban para Muso. Dejaban todo, ¿cierto? Y se iban a buscar la fortuna. Y tardaron años, abandonaron sus familias, todo por buscar un bien material. Pero a veces para buscar las cosas del Señor no es lo mismo, ¿cierto? A veces como que al Señor le entregamos como que lo último. Venimos a veces a la iglesia porque nos toca, no porque nos nazca de todo nuestro corazón. Pero cuando volvemos al ejemplo, ¿no? Cuando uno está enamorado de alguien, ¿qué hace, cierto? Lo busca, no le importa si está lloviendo. Va uno con el deseo en la mente de pronto de estar media hora, ¿cierto? No, hoy me estoy media hora y me voy rápido para la casa, pero pasa media, 1 hora, 2 horas y no está afán de salir de ahí, ¿cierto? De esa compañía. Qué bueno que así fuera con nuestro Dios, ¿cierto? Con nuestro Padre. Pero entonces estamos aquí en el culto, entonces el culto es de 9 a 11 y entonces ya faltan 5 para las 11, ya estoy alistando, entonces recojo la Biblia, recojo mis cosas porque ya es hora de irme, ¿cierto? Y cantábamos hoy esa canción, ¿cierto? Que decía que no me voy a ir hasta qué. Qué bueno que esa fuera nuestra actitud, ¿cierto? Cuando venimos a la casa del Señor. No, Señor, no me voy hasta que no sea lleno de tu presencia. Y no voy a salir de este lugar hasta ser lleno de tu presencia, ¿cierto? Pero estamos allá pendientes del relojito. Y no le damos ese espacio de verdad a Dios. Y a veces así nos sucede, ¿no? Cantamos y como que no le ponemos esa sabiduría, esa inteligencia, ¿cierto? A lo que estamos cantando. Y la palabra del Señor dice que debemos cantar en el Espíritu, pero también debemos cantar con entendimiento. Eso lo dice la palabra del Señor. O sea, debemos tener cuidado con lo que le estamos cantando al Señor, porque sí es lo que te digo. Estamos cantando que no más vamos de su presencia hasta que no seamos llenos. Pero no esperamos ser llenos. No le damos el tiempo a Dios. Entonces, todo debemos hacerlo con sabiduría, con inteligencia. Y disponernos, enamorarnos de ese Dios, que solamente cuando estamos enamorados de ese Dios podemos darle la libertad, el tiempo para que Él obre en nuestras vidas, para poder compartir, para poder conocerlo. Creo que los momentos más hermosos que pasa uno es cuando uno entra en intimidad con Dios, ¿cierto? Cuando uno de verdad entra en su presencia y se olvida de todo. Cuando uno está en esa intimidad con Dios. Y allí en esa intimidad con Dios uno se olvida de sus problemas. Y allí en esa intimidad con Dios Él está solucionando nuestros problemas, Él está orando. Entonces qué bueno que hoy le podamos dar ese espacio a Dios, enamorarnos de Dios, buscarlo, así como buscamos la plata,
como escudriñamos los tesoros, como dice la palabra del Señor. Dice que si hacemos eso, entonces entenderemos el temor de Dios y hallaremos el conocimiento de Dios. Porque Dios da la sabiduría, dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos llene de su presencia, de su Espíritu. Padre celestial y Padre amado, muchas gracias, Señor, te damos hoy, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos llamas, Padre celestial, a presentarnos delante de ti, Señor. Y aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Dios, tal cual somos, Padre. Tú nos conoces, Dios. Delante de ti, Señor, no podemos ocultarte nada, Señor. Tal vez delante de los hombres, Padre celestiales, podemos ocultar cosas, Dios. Pero delante de tu presencia, Dios, tenemos que presentarnos, Señor, tal cual somos, Padre. Tú conoces todo, Señor, de nosotros, Dios. Conoces nuestras debilidades, Dios. Nuestras fortalezas, Dios. Hoy nos presentamos delante de tu presencia, Dios, necesitados de ti, Señor. Señor, hoy nos has hablado, Padre, que necesitamos de la sabiduría, Señor, de la inteligencia espiritual, Dios, para vivir, Señor, y andar como es digno, Señor, delante de ti, Padre. Necesitamos, Dios, que hoy abra las ventanas de los cielos y derrames, Dios, sobre nuestras vidas, Señor, de tu Espíritu, Señor. Que tú seas, Señor, llenándonos, Padre, de esa sabiduría, Padre, de esa inteligencia espiritual, Dios. La necesitamos en este diario caminar, Señor, en esta tierra, Padre. Cada día, Señor, necesitamos ser transformados, Dios. Pero no lo lograremos en nuestras fuerzas, Dios. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios, necesitados, Padre, de esa sabiduría, Dios. A través de tu palabra, Señor, nos dices que si alguno tiene falta de sabiduría, Padre, que nos acerquemos a ti, Señor, y la pidamos, Padre. Tú prometes, Señor, que nos darás abundantemente, Dios, de tu sabiduría, Padre, de tu inteligencia. Hoy nuestro corazón está dispuesto para ser llenos, Padre, de esa sabiduría, Padre, de esa inteligencia, Dios. Queremos ser, Señor, esos hombres, esas mujeres, Padre, que caminamos, Padre celestial, delante de ti, Señor, agradándote en todo, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, Señor, nuestros errores, Dios. Queremos, Señor, a partir de hoy, Señor, ser renovados, Señor, transformados, Padre celestial. Que los ojos de nuestro entendimiento, Señor, hoy sean alumbrados, Padre. Hoy mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice. Te doy gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado, Señor, de nosotros, Padre. Y una vez más nos llamas, Padre, para que cada día, Señor, haya en nuestro corazón el deseo de conocerte cada día mejor, Señor, para poder confiar en ti, Señor, para que nuestra esperanza, Señor, esté puesta en ti, Señor. Danos la sabiduría, Señor, la inteligencia espiritual, Señor, para poder alcanzar, Señor, la promesa, Señor. Tú prometes, Señor, que nos dará las riquezas de tu gloria, Señor, a todos los santos, Dios. Queremos ser partícipes, Dios, de esas riquezas que tú
tienes guardadas, Señor, para los santos. Por eso aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios, necesitados de ti, Señor. Satúranos de tu Espíritu, Señor. Llénanos, mi Rey. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. En el nombre de Jesús, recibe gloria, Dios, desde ahora y para siempre, Dios. Te exaltamos, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Muchas bendiciones.